Today we're going to see indirect questions. So it says we use them when talking to a person we don't know very well or in professional situations. Lo usamos para hablar con una persona que no conocemos muy bien o en situaciones profesionales, ya que esto es formal. The example says, excuse me, could you tell me where the nearest station is? ¿Podrías decirme dónde está la estación más cercana? The person in the street says, certainly, it's along that road on the right. And me says, thank you. And do you know if there is a supermarket near here? ¿Sabes si hay algún supermercado cerca? And the person says, yes, there is one next to the station. And me says, thank you very much for your help. And these are the phrases that we use for indirect questions. Estas son las frases. Tenemos, could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? Or I'd like to know. Okay. For example, indirect question says, where is the bank? Okay, ahí dice, where is the bank? ¿Dónde está el banco? And in indirect question sería, could you tell me where the bank is? O sea, lo que hacemos es agregarle esa frase antes para que suene más formal. Okay? And we have these phrases. It says, would it be possible for, to, or is there any chance that could? Pero estas dos frases las usamos solamente para el can. ¿Ya? When we have the verb to be, cuando tenemos el verb to be, change after the subject. Lo cambiamos después del sujeto. ¿Cuál es el verb to be? Am, is, are, was o were. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice en presente simple, where is the meeting? ¿Dónde es la reunión? Entonces, agregamos la frase, could you tell me? ¿Y qué hacemos? Con ese verb to be, que es el is, lo cambiamos después del sujeto, que sería la reunión. Entonces, could you tell me where the meeting is? Lo mismo pasa con el are. What are you doing? I'd like to know what you are doing. Lo que hay que hacer es cambiar ese are después del sujeto, después del you. Después, en pasado simple, when was she your friend? Lo mismo, ese was va a pasar después del sujeto, que sería she. Entonces le agregamos la frase, could you tell me when she was your friend? Y en pasado continuo, where were you working yesterday? Cambiamos ese where después del sujeto, entonces quedaría, do you know where you were working yesterday? ¿Se dan cuenta? Acá usé do you know, could you tell me, I'd like to know. Pueden usar cualquiera, las que quieran, ¿ya? Excepto las últimas dos que eran para el can. Lo mismo pasa con el have, has o had. Se cambia después del sujeto, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, what have you done? ¿Ya? El have va a pasar después del sujeto. I was wondering what you have done. Lo mismo acá, where has she bought this dress? Do you know where she has bought this dress? Entonces, ese has va a pasar después del sujeto. En vez de has she, va a quedar a she has. Lo mismo en pasado perfecto, where had you found the key? I'd like to know where you had found the key. Entonces, ese had va a pasar después del sujeto, ¿ya? Ahora, es distinto cuando tenemos el do, el does o el did. ¿Qué se hace en estos casos? Se borra y el verbo cambia. Okay? It is erased and the verb changes. Por ejemplo, cada vez que tengamos presente simple, dice, where do you live? El do se borra y el verbo no cambia, queda igual. Entonces le agregamos la frase, could you tell me where? Ese do ya no va, así que quería you live y el verbo queda igual. Después dice, when does she study? Agregamos la frase, I was wondering when. Ese does se borra, se elimina, y al verbo se le agrega una S. When she studies. ¿Ya? Recuerden cuando le agregamos S, ES o en otros casos IES, dependiendo cómo termine el verbo. Después, pasado simple, what did you eat? Entonces, I like to know what, ese did se borra y el verbo cambia a pasado. You ate. El pasado de eat es ate. Why did she travel? So, do you know why? El did se elimina y el verbo cambia a pasado. She traveled. Después tenemos qué pasa cuando una oración se responde con sí o no. Lo que se hace es agrega el if al principio, ¿ya? Por ejemplo, dice,
Do you like chocolate? ¿Ya? ¿Te gusta el chocolate? ¿Se responde con sí o no? Sí. Entonces, agregamos la frase I like to know, después ponemos el if y después, como lo hacíamos antes con el do, se borra el do y el verbo queda igual. You like chocolate. ¿Ya? Lo mismo pasa con la segunda, dice Are you awake? ¿Ya? Entonces, could you tell me, le agregamos la frase if y lo mismo con el are, cambia después del sujeto, entonces sería you are awake. Y el presente continuo, is she working today? Entonces dice, I was wondering if she is working today. ¿Ya? ¿Cómo sé si una pregunta se responde con sí o no? Si empieza con WH. Si empieza con WH, no se responde con sí o no. ¿Ya? Pasado simple, did you move to China? Entonces, could you tell me if you moved to China? Y en pasado continuo, were they speaking too loud? Entonces, do you know if they were speaking too loud? ¿Ya? Lo mismo, recuerden cuando tenemos el do, el das se borra. Cuando tenemos am, is, are, was o were se cambian de lugar. Y tenemos acá el can. ¿Ya? El can no cumple ninguna regla. Lo único que hace es se cambia por la frase. ¿Ya? Entonces dice, can you work today? Cambiamos el can por la frase, would it be possible for, y lo que queda lo agregamos a la frase, you work today. O dice, can you work? Is there any chance that you could work? Ya agregamos la frase. Entonces, tenemos acá los ejercicios. Lo primero que hay que hacer es elegir una frase, ¿ya? Que son estas que están acá. Cualquiera. Yo en este caso elegí do you know, ¿ya? Después tienen que ver si la respuesta, o sea, si la pregunta se responde con sí o no. ¿Cómo sé yo? Tengo dos opciones. O tiene WH o lleva if. No puede tener las dos cosas. Entonces, en este caso dice, where is my umbrella? Tiene WH. Entonces pongo la WH. Where. No pongo el if porque es uno de los dos nomás. Después, recognize the keyword. Tengo que reconocer cuál es la palabra clave, que son estas que están acá. En este caso tengo el is. ¿Ya? Después, cambiamos de lugar o borramos. Estas son las que se cambian de lugar y estas son las que se borran. Entonces, como is está en este lado que se cambia de lugar, lo que tenemos que hacer es cambiarlo después del sujeto. El sujeto es my umbrella, entonces va a ir después, ahí. Entonces ese is que estaba al principio ya no va a estar ahí, va a estar al final. ¿Ya? Y después, por último, escribimos el resto de la oración. Entonces quedaría do you know where, que es lo que estaba escrito, y lo que falta, my umbrella is. Number 2. Are you going to the cinema? Primero elegimos una frase, ¿ya? En este caso yo elegí I was wondering. Después vemos si se responde con sí o no, ¿ya? ¿Cómo se? ¿Empieza con WH o lleva if? Una de las dos. Como esta no empieza con WH, le agrego el if. Después reconozco cuál es la palabra clave, que en este caso es are. Después dice cambio de lugar o borro, dependiendo cuál sea. En este caso tengo que cambiarlo de lugar lo cambio después del sujeto, ¿ya? Entonces ese are que estaba al principio ya no va a estar más ahí, va a estar ahí. Y por último escribo el resto de la oración. Entonces sería you are going to the cinema. Number 3 says, does she speak English? Lo mismo, primero elijo una frase, en este caso, do you have any idea? Después veo si se responde con sí o no, en este caso no, así que le pongo el if. Después reconozco cuál es la palabra clave, does. Y después dice cambio de lugar o borro. Entonces el does está en el lado donde se borra. Y ahí puse does, una S, que significa que al verbo le agregamos una S. Entonces se borra y al verbo se le agrega una S. Y ahí quedaría speaks. Y después escribo el resto de la oración. She speaks English. Number 4. Which dress do you like best? Primero elegimos una frase, en este caso I like to know. Después vemos si se responde con if, con sí o no. Y ponemos which, porque en este caso tiene WH. Después reconocemos cuál es la palabra clave, que en este caso es do. Después la borramos, porque según el do se borra. Y ahí donde dice do no hay nada al lado, al costado.
ya, acá. Entonces, significa que al verbo no se le hace nada, queda igual. Entonces, después escribimos el resto de la oración, que sería dress you like best. Después dice, where have you been? Primero elegimos una frase, could you tell me? Recuerden que ustedes pueden poner cualquiera, la que quieran. Yo en este caso elegí esa. Después vemos si empieza con WH o no. Como esta empieza con WH, ponemos la WH, where. Después reconocemos la palabra clave, que es have. Ese have está del lado de los que cambian de lugar. ¿Dónde va a cambiar? Después del sujeto. Entonces, ahí. Y tachamos entonces ese have y lo cambiamos de lugar. Y después por último escribimos el resto de la oración, que sería, could you tell me where you have been? Después dice, are you okay? Elegimos una frase, I like to know. En este caso, como no empieza con WH, lleva if. Después reconocemos la palabra clave, que es are. Después, el are dice que tenemos que cambiarlo de lugar. ¿Ya? Entonces, ese are que estaba al principio ya no va a estar ahí, va a estar al medio. Entonces, ahí después escribimos todo. I'd like to know if you are okay. Number 7. Did they spend the money? Primero se elige una frase, I was wondering. Después vemos si se responde con sí o no. En este caso se responde con sí o no, así que le ponemos el if. Después reconocemos cuál es la palabra clave, que en este caso es did. Se borra ese did y el verbo se cambia a pasado. Y después escribimos el resto de la oración. They spent the money. Number 8. How do you know? Primero elegimos la frase, could you tell me? Después vemos si se responde con sí o no, en este caso how. ¿Cuál es la palabra clave? Es el do, que en este caso se borra. Y con el do recuerden que el verbo no le pasa nada, así que quedaría igual. You know. Number 9 says, has Carol talked to Kevin? Lo primero que hay que hacer es elegir una frase, en este caso elegí do you know. Then tenemos que ver si se responde con sí o no. ¿Ya? Dice has. Como no empieza con WH, le ponemos el if. Después, reconocer cuál es la palabra clave, que en este caso es has. Y según esto, lo cambiamos de lugar. ¿Ya? Que sería después del sujeto, después de Carol. ¿Ya? Entonces, quedaría al medio. Y por último, escribimos el resto de la oración. ¿Ya? Carol has talked to Kevin. Number 10. Where is your father? Lo primero que hay que hacer, elegimos una frase. Yo puse, do you have any idea? Then, yes, no question. Vamos a ver si responde con sí o no. En este caso empieza con WH. Así que no lleva if. Recuerden que es una u otra. En este caso, where. Después vemos cuál es la palabra clave, que es is. Y lo colocamos después del sujeto. ¿Ya? Entonces ese is que estaba al principio ya no va a estar ahí, va a estar al final. Y por último escribimos el resto de la oración. Do you have any idea where your father is? And number 11, can you help me? Acá no tenemos que seguir ninguna de las reglas que están al costado, porque recuerden que para el can solo teníamos dos frases, ¿ya? Que pueden ser, is there any chance? ¿Ya? Entonces ponemos la frase y borramos ese can, y lo que me queda de oración lo ponemos abajo, ahí, you could help me. O la otra frase que podía hacer es, would it be possible for, to, y lo que queda de oración lo colocamos ahí. Ya, chillos. Espero que haya quedado claro, ¿ya? Cualquier duda me pueden mandar un mail.